Bienvenidos, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de veros a todos aquí de nuevo, listos para disfrutar de un bonito programa espiritual que nos ha preparado nuestro magnífico instructor Jehová. Para dar comienzo, lo haremos alabando a Jehová. Y como es costumbre, nos podemos poner en pie para entonar la canción número 139, titulada ¿Te ves en el nuevo mundo? Después nos dirigiremos a Jehová en oración. El discurso de hoy lo presentará nuestro hermano William Tisdale. El título, en forma de pregunta, es el siguiente: ¿Cómo puede usted sobrevivir al fin del mundo? Adelante, hermano Tisdale. Tienes toda nuestra atención. Lo pone nervioso el futuro. Desde la antigüedad, los hombres han llegado a la conclusión de que las perspectivas no son precisamente de color de rosa. Y hoy en día, programas de televisión, películas, libros, incluso informes científicos no pintan un futuro muy positivo. Cambio climático, pandemias, guerra nuclear. Incluso dicen aún quedan 25,000 armas nucleares en todo el mundo. Por eso uno puede entender por qué muchas personas llegan a la conclusión
el fin del mundo significa la destrucción de nuestro planeta. ¿Es así? No. Porque la palabra de Dios garantiza que la tierra no será destruida. 2 textos para probarlo. Salmo 104:5 dice, Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos, nunca jamás se la moverá de su lugar. Y cuando uno analiza el texto hebreo original, se encuentra 2 palabras hebreos que significan o se traducen tiempo indefinido y para siempre. O sea, tenemos una garantía doble de Jehová que la tierra no será destruida. Salmo 37:29 de la versión popular dice, los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Pero lo que puede convencerlos más es analizar los días de Noé. La conclusión de Pedro cuando él analizó, meditó en lo que pasó con Noé. Por eso les invito a buscar en sus Biblias 2 de Pedro capítulo 3 y los versículos 5 al 7. 2 de Pedro capítulo 3, 5 al 7. Dice lo siguiente. Ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios. Y por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Pero por esa misma palabra los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Los cielos, tierra, fuego, no suena positivo, pero es positivo cuando uno analiza el contexto. Una nota en los versículos 5 y 6, estamos hablando de los días de Noé, lo que pasó con el diluvio. ¿Destruyó la tierra? No. Solo la gente mala, la gente desobediente. Entonces, por eso, cuando analizamos versículo 7, tenemos los cielos, significa los gobiernos de ese entonces. La tierra, la gente malo, la gente desobediente, una sociedad perversa. Entonces, llegamos a la conclusión, sí, fuego. Significa destrucción total de estas cosas. Personas que no quieren obedecer a Jehová. Entonces la pregunta, ¿qué es el fin del mundo? El fin del mundo significa la destrucción de los que no obedecen a Dios. Al grano. No es la destrucción de la tierra. Solo son los que no quieren obedecer a Jehová. Pero vamos a contestar 2 preguntas más. ¿Cómo acabará Dios con este mundo malo? ¿Y qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo para sobrevivir? Entonces, contestamos la pregunta. ¿Cómo acabará Dios con este mundo malo? Bueno, Jehová puede usar lo que Él desea para terminar con la gente malo en este mundo. Por ejemplo, Él puede causar que ellos se peleen entre ellos mismos. Usó esta estrategia para salvar la nación de Israel de la antigüedad. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 2, leamos que una gran multitud ha venido contra ti. Sí, varias naciones contra ti. ¿Quién? El rey de Israel, Jehoshaphat. ¿Cómo reaccionó el rey? Oró, pidiendo la guía de Jehová. Y fue muy interesante la respuesta de Jehová que se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 20 y el versículo 17. Este tiene ningún lógica humana, lo que Jehová dijo a este rey.
¿Pero qué dijo? Versículo 17. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Ocupen sus puestos. Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Gente de toda Judá, Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan y enfréntense ellos, que Jehová estará con ustedes. ¿Qué confianza infundió Jehová en este rey? Y el rey tenía plena confianza, porque es lo que hizo. Y versículo 23 de 2 Crónicas, capítulo 20, que dice: los enemigos, el pueblo de Jehová, se mataron unos a otros. Jehová también usará las fuerzas naturales. Por ejemplo, en Job 38, 22, 23, habla de depósitos de granizo que Dios guarda para el día de guerra. Por ejemplo, Josué capítulo 10, tenemos el relato cuando Jehová empleó granizo contra sus enemigos en Gabaón. Fueron más que los murieron debido a las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a la espada. Fuerzas naturales. Ezequiel 38, 22, otro ejemplo. Jehová rescató su pueblo usando armas. ¿Qué arma? Lluvia torrencial. Aquí tenemos registrado en Jueces capítulo 4 y capítulo 5 lo que pasó. Un rey cananeo oprimió a los israelitas con dureza durante 20 años. Tenían tanta miedo que ni quisieran salir de sus casas. Y este ejército contra Israel dice que tenía 900 carros de guerra con hoces de hierro. Pero Jueces 4, 14, aquí palabras. ¿Acaso no va Jehová delante de ti? Infundió confianza en Baruch. ¿Qué hizo Baruch? Obedeció las instrucciones de Jehová. Y Jueces 5, 21 indica que durante la batalla principal un aguacero repentino convirtió el terreno en un lodazal. Sus carros de guerra, 900 inútiles, no servían para nada y ya fue un derroto completo a los enemigos de Israel. Pero la pregunta es, ¿quién ejecutará la venganza de Jehová contra los que no obedecen a él? Y buscamos la respuesta en Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 26 y 27. Apocalipsis 2, 26, 27. Al que venza y se mantenga en mis caminos, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo he recibido autoridad de mi Padre, y él pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasijas de barro. Jesucristo, sus ángeles, los 144,000 que están en los cielos en este momento, resucitados, poderosos, irán con Jesús al ejecutar la sentencia de Jehová y eliminar todos los que no quieren obedecer a Jehová, no desean someterse a Jehová, los que hacen cosas malas. Jesús con la vara de hierro de la destrucción contra los que no obedecen en Armagedón, a lo más el poder nuclear de esas naciones será como una cojeta húmeda. O sea, no servirá para nada sus armas. Cristo haga pedazos a sus enemigos como les haría a vasijas de barro. Es lo que dice la Biblia. La pregunta fue, ¿cómo acabará Dios con este mundo malo?
Y la pregunta es, o la respuesta es, estas poderosas criaturas espirituales acabarán por completo con los desobedientes, o sea, sus enemigos en la tierra. Y nadie podrá esconderse del castigo de Jehová. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer para sobrevivir? De nuevo, analizamos un relato de la Biblia para entender bien la respuesta. La fe, la acción de un grupo pequeño en contra de un mundo completamente malo. De nuevo, regresamos y analizamos el día de Noé, diluvio. La pregunta surge, ¿por qué protegió Jehová a Noé cuando trajo el diluvio para destruir aquel mundo malo? Y les invito a buscar Génesis capítulo 6. Y vamos a analizar algunos versículos del capítulo 6 de Génesis para ayudarnos a entender el relato y lo que son las lecciones para mí y para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 6, 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Hombre justo. Intachable, o sea, sin culpa entre la gente de su tiempo. En otras palabras, él era bueno a los ojos de Dios. Pero para la gente, Noé era alguien extraño, diferente. No fue un hombre normal según su punto de vista. Pero capten, para Jehová, él fue bueno. Imagínense Noé en este entorno de gente malo, la moralidad, la violencia, y él está separado, enfocado, tiene nada que ver con las actitudes, acciones de este mundo. Él andaba con el Dios verdadero. Noé obedeció a Jehová al pie de la letra y amaba profundamente. Incluso Jehová fue su amigo más íntimo. Ahora, ¿cómo eran sus vecinos? ¿Cómo era la gente en ese entonces? Veamos los versículos 11 y 12. Y describe, según la vista, la óptica de Jehová. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Punto de vista de un periódico, de las noticias. No, punto de vista de Jehová. Entonces, ¿cómo reaccionó Noé? La óptica de Jehová, él rechazó este mundo. Él rechazó la violencia, la inmoralidad que lo rodeaba. Pero Noé en este momento no estaba solo. Vea esta ilustración. Notamos Noé y sus hijos pequeños. Él tenía una responsabilidad. Y qué difícil criar a sus hijos en un mundo tan malo. Noé y su esposa tuvieron que protegerles de las malas influencias que los rodeaban. Los Nephilim tenían las características que todo niño admira. Eran hombres poderosos y de fama. Noé y su esposa no podían evitar que sus hijos vieran cosas, vieran la violencia, los actos, incluso tal vez la inmoralidad. Tienen que enseñarles acerca de la verdad sobre su Dios, Jehová. El punto de vista de Jehová. De nuevo, regresamos al versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Notamos la actitud de Jehová, dice, o el punto de vista de Jehová. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra
sintió un gran dolor en el corazón. Imagínense, Jehová viendo, Noé sabe, aquí está la ilustración. Noé, sus hijos, ayudándoles a ver el dolor, el odio que tiene Jehová por la violencia, la rebelión, la desobediencia que reinaba en el mundo. Los padres hoy en día tienen que ponerse en el lugar de Noé y su esposa. Nuestro mundo está lleno de violencia, rebeldía, desobediencia, hasta el entretenimiento dirigido a los niños suele estar saturado de estos temas. Pero ustedes, padres, están haciendo buen trabajo. Sigan así. Hacen todo lo posible para ayudar a sus hijos a captar que nuestro Dios Jehová no es así. Tampoco nosotros. Este mundo no es normal, según Jehová. Somos las personas que son normales desde la óptica de Jehová. Ayudar a nuestros hijos a ver que Jehová pronto va a acabar con toda la violencia, la inmoralidad, y vamos a tener un mundo lleno de paz, de gente recta. Que no es un sueño, es una promesa de Jehová. Y pasó en el día de Noé. Entonces Noé, rodeado, la indiferencia de la gente. También nosotros, la actitud, el espíritu, las acciones, tenemos que mantenernos separados de este mundo que será destruido. Recuerden, Noé andaba con el Dios verdadero. Jehová pidió algo, pronto obedeció. Es lo que Jehová quiere, voy. Y por eso tuvo una enemistad estrecha con Jehová. Entonces, igual nosotros, Jehová observándonos, no con un ojo crítico, pero imagínense la sonrisa de Jehová observándonos, nuestro comportamiento, porque queremos agradecer a Jehová. Queremos ser buena gente, ser obedientes. Pero hay algo más que tenemos que hacer. Veamos Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Seguimos con este análisis de Noé. Noé, 11, lista, personas de la antigüedad. Cuando analizamos, cada uno aprendemos algo, cómo podemos mejorar. Ve este ejemplo de Noé, Hebreos 11, 7. Por fe Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta fe, condenó al mundo y se convirtió en un heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Noten, fe, acción. Ve la ilustración. Esa es fe en acción. Noé, su familia, sus sonrisas, su gozo, obedeciendo a Jehová, construyendo el arca. Y los vecinos, bueno, obviamente los vecinos están pensando, ¿qué está haciendo Noé? Está diciéndole, tal vez está burlándole. Noé se quedó callado. No, él habló, él predicó. Él les ayudó a ver, vea, este va a salvar a mí y mi familia y todos están invitados, pero tiene que entrar en el arca. Igual hoy en día tenemos que ayudar a la gente. Tiene que entrar en la organización de Jehová. Meditamos, Noé, su familia. 50 años construyendo el arca. No sabían cuándo iba a comenzar el diluvio, pero ellos siguieron obedientes. Obedeció, según Génesis 6:22, obedeció a Dios en todo. Igual nosotros debemos hacer todo lo que Jehová pide de nosotros y no pensar que el fin, bueno, ese es lejos. Hijos míos, ¿qué metas tienen? Tal vez padres preguntando a sus hijos. ¿Estamos invirtiéndose en un futuro en este mundo? ¿O estamos como Noé, padres, ayudando a nuestros hijos? Lo mejor es servir a Jehová. Lo mejor es dedicar su vida a Jehová. Lo mejor es servir en el servicio de tiempo completo. Hay mucho trabajo todavía para hacer. Seamos como Noé.
El problema es lo que dice 2 de Pedro 3, 3 y 4. Dicen, aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos. Se ríen de los que son obedientes. Se ríen a los que son atentos al día de Jehová. Se ríen de los que quieren obedecer y seguir las normas de Jehová. Y ellos, en vez de enfocarse en la realidad, están preocupados por sus quehaceres, sus metas en su vida, lo que ofrece este mundo. Es una actitud muy peligrosa para adoptar. De nuevo, acción. Noé. 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Noten cómo Pedro, imagínense Pedro, sentado, meditando su vida, Jesucristo, lo que todo que ha pasado en su vida, y está meditando en Noé, el ejemplo de Noé. Y cómo resumió Noé la acción de su fe, poniendo su fe en acción. 2:5. Tampoco se contuvo de castigar un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, carpintero. No, noten el enfoque. El enfoque de Pedro, un hombre espiritual. Noé, un hombre espiritual. ¿Qué dice? Predicador de justicia. Junto con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Pedro captó la clase de persona que era Noé. Sí, tiene que construir, tiene que hacer muchas cosas, pero el enfoque fue un predicador. Y su mensaje, la gente no quisiera escucharlo. Se burlaba de él. Igual hoy en día. Encontramos personas que son indiferentes, no les interesa el mensaje, pero Noé cumplió fiel todas las tareas que Jehová le dio. Se enfocó en lo más importante. Hoy predicamos el mensaje que salva a la gente, mensaje de la Biblia, para ayudarles. Nuestra esperanza es que la gente escuche, presten atención, piensen en Jehová, ponen en su mente que es real, en su corazón, sus acciones, sus metas, sus deseos, todo rodeado. ¿Qué piensa Jehová? ¿Cómo puedo yo ser obediente todos los días a lo que Jehová desea de mí, a pesar de todo lo que está pasando en este mundo? Otro ejemplo que tenemos en Noé es como él se enfocó en ayudar a su familia. El enfoque de Noé fue cosas espirituales. Podemos imaginar la familia de Noé sentado, orando, hablando de su padre, su Dios, el amigo de ellos, Jehová. Hablando de cosas reales. ¿Cómo sabemos que Noé fue un hombre espiritual? Incluso cuando vio que la tierra se había secado por completo, después de un año, más de un año, metido en este arca, con ganas, sin lugar de dudas, de salir, correr, no. ¿Qué hizo? Obediente. Esperó órdenes de Jehová. ¿Qué ejemplo de obediencia tenemos en Noé? Igual hoy en día, ustedes los padres, dirigiendo sus familias, todos de nosotros somos así, somos obedientes, estamos dispuestos a aceptar dirección, ser sumisos a Jehová, a Jesucristo, su organización terrestre, significa nuestra vida futuro. Y hoy los que se burlan de quienes tienen esta confianza en el futuro, tal vez piensen, son un poco extraños, diferentes, pero no son normales, pero sabe que para Noé este fue un cumplido. Igual para nosotros, es un cumplido que no somos parte de este mundo. Cuando nuestros vecinos, nuestros colegas en trabajo, compañeros de la escuela, están mirándonos y diciendo, usted es poco diferente. Es un cumplido. Porque significa
somos personas obedientes a Jehová. Y nuestra obra principal, ayudar a nuestros vecinos, ver el futuro positivo. Ve esa siguiente ilustración. El resultado de la labor de Noé y su familia. Imaginemos lo felices y agradecidos que debieran sentirse Noé y su familia por haber sobrevivido al diluvio. Finalmente Jehová ordenó, sal del arca. Obedientemente, la familia salió seguido por los animales, ya afuera respirando el aire puro. Noé y su familia tenían ante sí un planeta limpio, sin los Nefilim, sin violencia, sin ángeles rebeldes, sin aquella sociedad malvada. Debieran sentirse muy emocionados al salir del arca y ver que la injusticia había desaparecido de toda la tierra. Por fin, la humanidad tenía la oportunidad de comenzar de cero. La pregunta, cuando empezamos el discurso, fue, ¿lo pone nervioso el futuro? Y la respuesta es no. Quienes tienen devoción a Jehová se salvarán cuando Él destruya este mundo malo. Pero nuestra supervivencia dependerá exclusivamente en Jehová. Intervención divina. Deberemos preguntarnos, ¿de verdad creo que Jehová, nos conservará vivos? ¿Puedo edificar, fortalecer más mi confianza? Vamos a leer algo para hacerlo. Ve lo que dice 2 Pedro 2:9. 2 Pedro 2:9. Así que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día de justicia. Si meditamos en los actos de liberación que realizó Jehová en el pasado, podremos enfrentar el futuro con confianza. Ya hemos analizado algunos ejemplos que fortalecen nuestra confianza en Jehová. Él tiene el poder para salvarnos. ¿Cómo puede usted sobrevivir al fin del mundo? Estamos plenamente convencidos que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción. Pronto vamos a escuchar estas palabras. Muy pronto vamos a escucharles. Bienvenidos al nuevo mundo. La puerta va a abrir, vamos a salir y vamos a experimentar lo que Noé y su familia experimentó. Es un hecho. Deseamos que usted sea uno de los felices sobrevivientes. Muchísimas gracias, de verdad, hermano Tisdel, por el excelente desarrollo de tu discurso. Sin duda que nos esforzaremos por ser la clase de personas que Jehová espera que seamos para sobrevivir al fin del mundo. Y sobre todo damos muchísimas gracias a Jehová por proveernos de este excelente alimento espiritual. Para la semana que viene tendremos también otro bonito discurso público. El título en forma de pregunta será el siguiente: ¿qué clase de nombre se está haciendo ante Dios? De seguro que también disfrutaremos muchísimo de este discurso. A continuación pasaremos a la segunda parte de la reunión y para ello daremos paso al hermano Andrés Mayor con el estudio de la Atalaya. Pues bien, después de este práctico y animador discurso, damos paso al estudio de la Atalaya. Lo haremos, como siempre, con una canción. Será la canción número 64, que en armonía con el artículo que después estudiaremos, tiene como título Participemos con gozo en la cosecha. Canción 64.
Pues el título del artículo que tenemos para estudiar esta semana es ¿Cómo vemos los campos? Y el texto temático es Juan capítulo 4, versículo 35. Jesús dijo ahí: levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Pero de entrada notamos que el título de este artículo no es ¿cómo están los campos?, sino ¿cómo vemos los campos? Jesús dijo cómo están, dijo él, están blancos, listos para la cosecha. De modo que la cuestión es cómo los vemos nosotros. Y es que a veces no vemos las cosas como realmente son, nos fijamos en las apariencias. ¿Qué veremos en este artículo? Pues básicamente veremos cómo veían Jesús y Pablo a las personas. Y analizaremos 3 factores que queremos tomar en cuenta al predicar. Uno, lo que creen las personas. Otro, lo que les interesa. Y tercer punto, lo que pueden llegar a ser. Queremos agradecer de antemano vuestros comentarios, fruto de vuestra previa preparación e investigación, que harán que disfrutemos, estamos seguros, de este estudio. Nuestro hermano Isaac Clavero es el asignado para leer los párrafos esta semana, así que, por favor, si eres tan amable, hermano Clavero, cuando quieras, leemos el primer párrafo. En su viaje a Galilea, Jesús pasa por varios campos, quizás campos verdes de cebada que empieza a brotar. Aún quedan unos 4 meses para la cosecha. Entonces Jesús les dice a sus discípulos algo que debe parecerles extraño. Levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. ¿A qué se refiere? Al parecer, Jesús está hablando de una cosecha espiritual, es decir, una recolección de personas. Pensemos en lo que acaba de ocurrir. Aunque los judíos normalmente evitan a los samaritanos, Jesús le ha predicado a una mujer samaritana, y ella le ha prestado atención. De hecho, mientras Jesús dice que los campos están blancos, listos para la cosecha, un buen grupo de samaritanos a los que la mujer les ha hablado de Jesús se acercan para saber más de él. Una obra especializada comenta lo siguiente sobre este relato. La buena disposición de estas personas mostró que eran como el grano que está listo para la cosecha. Muchas gracias, hermano Clavero. Pues la pregunta para estos 2 primeros párrafos es, al parecer, ¿por qué dijo Jesús las palabras que leemos en Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36? Tal vez podríamos, algún voluntario, por favor, para leer este texto básico, hermano Pineda. Efraín, por favor. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense en lo que les digo. Levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Ya el cosechador está recibiendo su paga y recogiendo fruto para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos. Muchas gracias. Pues, ¿por qué dijo Jesús estas palabras que acabamos de leer? Hermano Mora, Rubén. Bueno, es cierto que los campos estaban verdes en ese momento, por eso no se refería a los campos literales, sino que seguramente estaría viendo a la multitud de samaritanos que habían con un corazón dispuesto, ¿no? Había predicado a la samaritana y ahora veía un campo listo para poder predicar a muchas personas, poder enseñar lo que Jehová tenía preparado para todos ellos. Muchas gracias. Hermano Díaz, Jesús. Otra cosa que también es interesante es que a los samaritanos se distinguían por llevar ropa blanca. Y como aparece en el libro El reino de Dios ya está gobernando, en la nota, haciendo referencia a este hecho, dice, al decir que los campos estaban blancos, Jesús posiblemente se refería a las vestiduras blancas de los samaritanos que venían hacia él. Así que él no se estaba refiriendo al cereal que estaba a su vista, sino a las personas. Interesante detalle, muchas gracias, Jesús. Hermano Godoy. Y en Juan 4:39 vemos la buena disposición que tenían, ya que con tan solo escuchar el testimonio de la mujer ya pusieron fe en Jesús. Así vemos cómo realmente los campos estaban blancos. Gracias. Hermano Fernández.
Y por relacionarlo con el tema, vemos que claramente Jesús tenía un punto de vista diferente respecto a los campos que tenían sus discípulos. Ellos habían visto una mujer samaritana con la que seguramente no quisieran hablar, pero Jesús vio muchísimo potencial tanto en esta mujer como en los samaritanos. Así que él realmente tuvo este enfoque espiritual al mirar los campos. Magnífico. Muchas gracias. Leemos el párrafo 3, por favor. ¿Y nosotros? ¿Cómo vemos a las personas a quienes les llevamos las buenas noticias? ¿Pensamos que son como el grano que está listo para la cosecha? En ese caso sucederán 3 cosas. Primero, predicaremos con más sentido de urgencia. Como la época de la cosecha tiene una duración limitada, no hay tiempo que perder. Segundo, nos sentiremos felices al participar con empeño en esta labor. La Biblia dice, la gente se alegra en el tiempo de la cosecha. Y tercero, veremos a cada persona como un futuro discípulo, así que adaptaremos nuestra presentación al tema que le interese. Pues la pregunta para este párrafo 3, ¿por qué mejorará nuestra predicación si vemos a las personas como las veía Jesús? Hermano García, David. Pues una razón es porque predicaremos con un sentido de urgencia. Cuando los campos están blancos para la cosecha, eso quiere decir que hay muy poco tiempo, quizá 1 o 2 semanas para poder realizar la recolección. Entonces, igualmente la cosecha espiritual que tenemos nosotros tiene una duración limitada y no tenemos tiempo que perder. Perfecto, muy bien. Hermano Gutiérrez. También hará que nos sintamos felices al participar con empeño en esta labor, lo que hace que transmitamos esa felicidad a las personas y también mejora el resultado. Cierto. Muchas gracias. Hermana Tisdale, por favor. Y como último, vamos a ver a cada persona como un futuro o un potencial discípulo de Jesús. Así que de esta forma va a afectar cómo les predicamos. Vamos a adaptar la presentación a lo que pensamos que les va a interesar. Excelente. Muchas gracias. Pues echamos un vistazo a la imagen que tenemos correspondiente a este párrafo 3. Tenemos ahí la imagen de Jesús y leemos una pregunta. ¿Qué deberíamos hacer si vemos que nuestros campos están blancos, listos para la cosecha? ¿Algún comentario con respecto a la imagen o a los aspectos a tomar en cuenta? Hermano Bautista, por favor. Pues ahí, como hemos analizado, Jesús, después de haber predicado a la samaritana, seguramente en el pozo de atrás, porque no tenía prejuicios, los que sí había con las mujeres samaritanas y además de la reputación de esta mujer, ve el campo ya listo para la cosecha porque ha habido tanto interés de otros samaritanos que no pueden perder ese interés y se lo está explicando. Evidentemente no era los campos de atrás porque ahí se ven verdes, se está hablando de una cosecha espiritual, corazones receptivos, así que aprendemos precisamente esas mismas lecciones, ¿no? Que tenemos que ver los campos con la visión de Jehová, espiritualmente a la gente como Jehová y Jesús esperan, y no demorarnos, hacerlo con alegría, con urgencia, para que aquellos que están preparados puedan beneficiarse de todo lo que Jehová y Jesús enseñan. Muchas gracias. Un buen comentario. Pasamos pues al párrafo siguiente, párrafo 4, por favor. Jesús no pensó que los samaritanos fueran un caso perdido, como quizás habrían pensado sus seguidores. Más bien los vio como futuros discípulos. Así es como debemos ver a las personas de nuestro territorio. El apóstol Pablo nos puso un excelente ejemplo a este respecto. En este artículo analizaremos 3 cosas que podemos aprender de él. Primero, que conocía un poco de las creencias de quienes los escuchaban. Segundo, que comprendía lo que les interesaba. Y tercero, que los veía como futuros discípulos de Jesús. Pues la pregunta para el párrafo 4, ¿qué aprenderemos del apóstol Pablo en este artículo? Hermana Fernández. Pues veremos que Pablo estaba familiarizado con las creencias de las personas que le escuchaban, también que fue muy observador para saber qué les interesaba realmente, y también veremos que tenía la misma forma de ver el territorio como tenía Jesús, que los campos estaban listos para la cosecha porque los veía como futuros discípulos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues después de estos párrafos que nos han servido como una perfecta introducción,
Vamos a ver el primero de estos factores, el subtítulo ¿Qué creen las personas? Párrafo 5. Pablo predicaba a menudo en las sinagogas judías. Por ejemplo, en la de Tesalónica habló con los judíos y durante 3 sábados razonó con ellos usando las Escrituras. Seguro que se sentía cómodo en la sinagoga, pues se había criado como judío. Entendía a los judíos y por eso podía predicarles con confianza. La pregunta para el párrafo 5, ¿por qué podía entender Pablo a quienes lo escuchaban en la sinagoga? Emana García, Karen. Sí, pues él mismo en Filipenses 3, 4 y 5 se identificó como israelita de la tribu de Benjamín, ya que sus padres eran hebreos y por esta razón se había criado como judío, por lo que comprendía perfectamente las creencias y opiniones de aquellos que le escuchaban en las sinagogas, por eso le era fácil razonar con ellos y predicarles con confianza. Cierto, muy bien. El hermano Godoy. Además fue fariseo y había estudiado con Gamaliel, así que tenía un amplio conocimiento acerca de lo que creían los judíos y por eso se sentía tan cómodo predicándoles y razonando con ellos. Sí, señor, muy bien. Hermano Barros. Y también al comienzo del párrafo nos da un detalle, que es que predicaba a menudo. Él constantemente, como se menciona en Hechos 17, 1 y 2, pues durante varios sábados, durante varios años, predicaba en las sinagogas, estaba acostumbrado, sabía qué textos de las Escrituras usar y toda esa práctica, todas esas veces que predicaba, pues hacía que él se sintiera cómodo y pudiera entender bien lo que pensaban los judíos. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos, párrafo 6. Cuando los enemigos de Pablo lo obligaron a huir de Tesalónica y más tarde de Berea, se fue a Atenas. Una vez allí, de nuevo se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. En cambio, cuando predicó en la plaza de mercado, se encontró con otro tipo de personas. Entre ellas había filósofos y otros gentiles para los que el mensaje de Pablo era una nueva enseñanza. Le dijeron: «Estás hablando de cosas que nos suenan extrañas». Muy bien. Pues esta pregunta, párrafo 6, es ¿cuál era la diferencia entre quienes escucharon a Pablo en la sinagoga y los que estaban en el mercado de Atenas? Hermano Martínez. Sí, en comparación con las sinagogas, la plaza del mercado de Atenas podríamos decir que era territorio virgen. Por eso allí a Pablo no le servía lo que había aprendido como judío, sino que tenía que adaptar su forma de predicar a una nueva. Cierto, gracias, muy bien. Hermano González, Jonathan. Por eso podemos ver que en la sinagoga, donde había judíos y otras personas que ya estaban adorando a Dios, ahí era mucho más fácil explicar su mensaje, pues lo entenderían muy fácil. Pero en cambio, en los que estaban en el mercado de Atenas, ahí se encontraban filósofos, gentiles y aquellos que no entendían bien esta nueva enseñanza que Pablo estaba dando. Así era, gracias. Hermano Gutiérrez. Así que notamos que el apóstol salió de su zona de confort para entrar quizás en aguas que a priori parecía que no hacía pie, pero que rápidamente tuvo que ver cómo adaptarse, porque al iniciar este mensaje vio que aquellos a quienes les hablaba decía que a ellos les sonaba extraño lo que les decía, así que rápidamente se percató de ello. Gracias, muy bien, muy bien. Hermano García, David. Y vemos la diferencia de personas que podía encontrarse en esta plaza, porque se habla en el relato de que había filósofos, entre ellos epicúreos y estoicos. Tenían formas de ver la vida completamente diferente y muy diferente a Pablo. Los epicúreos pensaban que el placer era lo único importante en la vida, no tenían principios, pensaban que los dioses no se preocupaban por los humanos. Los estoicos eran diferentes, pensaban que había que abstenerse de todo placer, dolor, riquezas, y tampoco creían en la resurrección ninguno de los dos, así que Pablo lo vio como una oportunidad para ahora establecer incluso terreno común entre estas personas tan diferentes a él. Un buen apunte, que agradecemos. Gracias. Muy bien, seguimos el párrafo 7.
Hechos 17, 22 y 23 dice: Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Por ejemplo, mientras caminaba y observaba atentamente sus objetos sagrados, incluso encontré un altar que tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pues yo les estoy hablando de aquel a quien ustedes adoran sin conocerlo. Pablo no les predicó a los gentiles de Atenas de la misma manera que a los judíos de la sinagoga. Probablemente se preguntó qué creían los habitantes de Atenas. Observó con cuidado a su alrededor y se fijó en sus costumbres religiosas. Después buscó un terreno común entre lo que creían ellos y la verdad de las Escrituras. Un comentarista bíblico explica lo siguiente sobre Pablo. Como judeocristiano, se da cuenta de que los griegos paganos no dan culto al verdadero Dios de judíos y cristianos, y trata de demostrar que al Dios a quien él proclama no es en realidad extraño a los atenienses. Así que el apóstol estuvo dispuesto a adaptar su forma de predicar. Le dijo a la gente de Atenas que su mensaje venía del Dios desconocido, a quien ellos intentaban adorar. Aunque los gentiles no conocían las Escrituras, Pablo no los dio por perdidos. Al contrario, los vio como el grano que está listo para la cosecha y adaptó su manera de presentar las buenas noticias. Excelente. Pues este párrafo pregunta, según Hechos 17, 22 y 23, ¿cómo adaptó Pablo su forma de predicar? Hermana Bautista, por favor. Pues Pablo se planteó qué era lo que creían los habitantes de Atenas, observó con cuidado su alrededor, se fijó en sus costumbres religiosas y con esa base pudo buscar qué había en común entre lo que ellos creían y lo que él quería predicar. Magnífico, gracias. Hermano Mora. Y por eso, a pesar de que podría parecer que no tenían nada en común porque no creían en el Dios verdadero al que Pablo predicaba, él no los dio por perdidos, sino que puso en marcha estas herramientas de investigación para poder llegar al corazón de personas que no creían en un Dios verdadero como era Jehová. Entonces ahora la responsabilidad de Pablo era enseñarles cómo era Jehová. Muy bien. Hermano Fernández. Y esto seguramente requirió un esfuerzo por parte de Pablo. Igual que para los griegos sus enseñanzas eran diferentes, para Pablo también le debería costar bastante ver todos esos ídolos, toda esa religión falsa. Pero ahora quizá puso aparte sus sentimientos, hizo ese esfuerzo de pensar en las necesidades de su auditorio. Mencionó de hecho ciertas ideas que tanto para los filósofos griegos estoicos como los epicúreos les eran parecidas, les eran conocidas, y de esa forma se centró en intentar ganar a su público. Muy bien. Hermano Gallegos, Edison, por favor. Sí, en donde hemos leído en Hechos 17, 22, 23 se puede ver como él dice, ¿no? Que observaba, estuvo atento y buscó algo en común cuando vio a un Dios que adoraban, que no tenía nombre, y entonces le comentó de que les estaba hablando acerca de un mensaje de ese Dios. Así que despertó el interés de las personas y eso hizo que se interesaran mucho en lo que significaba el mensaje de Pablo, y como dice aquí, le dijo a la gente de Atenas que su mensaje venía del Dios desconocido a quienes ellos intentaban adorar, por lo cual adaptó su mensaje a las personas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Barros. Sí, y en su audiencia, como ya se comentó un poco, había filósofos, gente que se creía superior a Pablo en su forma de pensar, y de hecho hubo varias ocasiones en las que lo insultaron, incluso lo llamaron charlatán, pero él en su afán de buscar un terreno común, inclusive vemos en el registro que buscó la manera de encomiarlos por su forma de expresarse, por sus creencias, etc. Y así vemos claramente como su deseo de atraerlos a la verdad era superior a lo que pudiera pensar ellos de él. Por eso vemos su gran labor de predicarles incluso a personas que se burlaban de él. Muy bien. Pues muchas gracias por hacer una buena aplicación del texto que habíamos leído. Pasamos al párrafo siguiente, párrafo 8, por favor. Como Pablo, seamos observadores.
Estemos atentos a detalles que indiquen lo que creen las personas de nuestro territorio. ¿Hay algún adorno en su casa o en su vehículo? ¿Nos indica su nombre, su manera de vestir y arreglarse, o hasta su vocabulario de qué religión son? O puede que incluso nos hayan dicho directamente que tienen su propia religión. Cuando eso le pasa a cierta precursora especial, ella dice: no lo visito para imponerle mis creencias, solo deseo hablar con usted sobre... Parte A. ¿Qué nos puede ayudar a saber lo que creen las personas del territorio? Hermana Pineda, por favor. Pues podemos imitar a Pablo en ser observadores, en ir con los ojos bien abiertos para así fijarnos en cualquier pequeño detalle que nos pueda indicar qué creencias tiene. Muy bien, muchas gracias. Hermana González, Lidia. Sí, por eso las preguntas que vemos aquí nos pueden ayudar a ser observadores. Por ejemplo, qué adorno tiene en su casa o en su vehículo, su nombre quizás nos pueda decir algo, o su forma de vestir, o incluso su vocabulario. Cierto. Hermano Pineda. O incluso el mismo hecho de que la misma persona dice que tiene otra creencia y que no le interesa. También. Pues esto nos da pie para la parte B de este párrafo. ¿Qué podríamos contestar si alguien nos dice que tiene su propia religión? Hermano Díaz, Jesús. Tenemos el ejemplo de una precursora especial que cuando le pasa eso, pues recalca a la persona que no lo visita para imponerle sus creencias. Ahí tenemos que imitar el ejemplo de esta hermana y tener cuidado con las expresiones que utilizamos. Nuestro fin es que ellos adopten la verdad, entonces evidentemente eso conlleva un cambio de religión, pero nosotros no vamos a obligar a las personas a hacerlo. Muy bien. Hermana Bautista. Tal vez podríamos imitar el ejemplo de Pablo también y elogiar a la persona, diciéndole algo así como: me alegra encontrar a alguien como usted que se interesa por cosas espirituales. Qué bueno, muy bien. Excelente. Hermano Gutiérrez. Así que, aunque es verdad que el párrafo nos anima a que seamos observadores, pero no queremos observar para que ahora eso nos cree en nosotros una idea preconcebida de las personas. Antes se ha mencionado que las apariencias a veces engañan. Más bien lo que nos tiene que permitir es que eso nos dé no la idea de encasillar a las personas del territorio, sino ver cuál es el perfil de aquellas personas a quienes llevamos el mensaje para saber adaptarnos a ellas. Muy bien. Pues se nos anima a ver la imagen que tenemos. Estamos hablando de ser observadores. Supongamos que estamos predicando y tenemos 4 casas en el territorio. Hablamos de ser observadores, ¿no? Sin pasarnos a los otros puntos. ¿Qué podemos observar? Hermana Fernández, Ingrid. Por ejemplo, en la puerta número 1 podríamos ver que la casa está muy bien cuidada, que tiene muchas flores, así que podemos deducir que tal vez es una persona preocupada por el medio ambiente. Muy bien. Hermana García, Keren. Sí, en la segunda vemos ya la entrada, un juguete de un niño, lo que nos indica que dentro pues hay una familia, y también en la ventana se puede ver al padre con su hija jugando, por lo que una presentación que hable acerca de la felicidad familiar seguramente le puede interesar. Muchas gracias. Hermano Godoy. En la tercera vemos una casa bastante descuidada, con el buzón lleno, la basura fuera llena, tal vez alguien desanimado o que ha tenido muchos problemas. Muy bien. Hermana Pineda. Y en la cuarta podemos ver varios detalles que ya nos indican que quien vive ahí es una persona religiosa. Estupendo. Hermana Tisdale. Y también vemos a una
señora o muchacha caminando en la vereda con su perro, así que vemos la hermana atenta, lista para predicarle. Muy bien, muy bien. Gracias. Hermano Bautista. Como se suele decir, la diferencia está en los detalles. No por estar en la misma calle vamos a predicar a todos igual, vamos a ser observadores y a partir de lo que contemplemos, personalizar el mensaje. Magnífico. Gracias. Sois buenos observadores, ¿sí? Vamos en el párrafo siguiente, párrafo 9. ¿De qué temas podríamos hablar con una persona religiosa? Intentemos buscar un terreno común. Quizás ella adore a un solo Dios, reconozca que Jesús es el Salvador de la humanidad o crea que la maldad que vemos hoy pronto acabará. Usemos las creencias que tengamos en común para presentar el mensaje de la Biblia de manera atractiva. ¿Qué creencias podemos tener en común con una persona religiosa? Párrafo 9. Hermano García. David. Pues, por ejemplo, que adoran a un solo Dios, incluso aunque sean personas, por ejemplo, musulmanes, pero ellos adoran a un único Dios. Si son religiosas pero de la cristiandad, pues seguramente que ellos van a creer en Jesús como el Salvador de la humanidad, y tanto unos como otros lo que sí van a creer es que algún día terminará la maldad. Muy bien, muy bien. Hermano González. Y también tenemos que pensar cómo hacer para buscar ese terreno en común. Porque a veces tenemos el mensaje grabado y empezamos a hablar y damos todo el mensaje, pero a lo mejor hemos acabado y no sabemos qué es lo que piensa la persona. Así a veces es bueno empezar y dejar un poco de tiempo a ver si la persona reacciona, si empieza a hablar. Y ahora nos permite ir viendo cuál es ese terreno en común, en qué piensa la persona y cómo podemos seguir la conversación. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sigamos con el párrafo 10. Tengamos en cuenta que tal vez la persona no crea todo lo que enseña su religión. Así que, una vez que sepamos a qué religión pertenece, tratemos de averiguar lo que ella cree. Un precursor especial de Australia, llamado David, dice: «Hoy día muchos mezclan su religión con ideas filosóficas». Una hermana de Albania, llamada Donalta, cuenta: «A veces hablamos con gente que dice que tiene su religión, pero después admiten que no creen en Dios». Y un misionero de Argentina explica que algunos que afirman creer en la Trinidad en realidad no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Y añade: saber esto te facilita mucho encontrar un terreno común con la persona. Por tanto, intentemos averiguar lo que la gente cree en realidad. Entonces, como Pablo, llegaremos a ser de todo con gente de todo tipo. Párrafo 10. La pregunta: ¿qué debemos intentar hacer y por qué? Hermana Gutiérrez. Pues una vez sepamos a qué religión pertenece la persona, intentemos averiguar lo que realmente cree la persona. Porque muchas veces que se identifique con una religión específica no quiere decir que crea todo lo que esa religión enseña. Muy bien. Hermano Mora. Y quizá alguna vez en el territorio nos hayamos encontrado alguna persona que dice: no, yo soy creyente, pero no soy practicante. Entonces, quizá veamos cómo, o nos pueda dar pie a poder hablar de otros temas diferentes para encontrar ese punto común con la persona, basado en la religión, pero quizá no en todas las creencias de esa religión. Gracias. Hermano Fernández. Y realmente hay una variedad de creencias, porque al final muchas personas acaban adaptándolas a su propio punto de vista, ¿no? Puede que haya personas que nos digan que creen en Dios, pero evidentemente nosotros que conocemos a Jehová como un Dios personal, puede ser que esa misma idea sea muy diferente para ellos, que piensen en una fuerza poderosa, abstracta, sin ningún tipo de personalidad, ¿no? De ahí que mantener una conversación e intentar pues averiguar y preguntar qué cree la persona nos va a ayudar. Muy bien. Hermano Bautista. Y hay 3 casos en el párrafo que nos demuestran que esto es una realidad. Está David, que me muestra cómo muchos mezclan religión y filosofías. Otros, como la hermana de Albania, explica cómo a veces la gente dice que tiene una religión, pero luego admiten que no creen en Dios. Y luego el misionero de Argentina, donde dice que algunos dicen creer en la Trinidad, pero luego
cuando se les preguntan no creen que sean una misma figura. Muy bien. ¿Cómo encajamos en estas ideas? Primero a los Corintios 9, 19 al 23. Hermano Barros. Pues el averiguar lo que las personas creen, independientemente de su religión, nos va a permitir pues seguir el ejemplo del apóstol Pablo y convertirnos en lo que sea que necesitemos convertirnos para ayudar a esa persona a que conozca a Jehová, a llegar a ser gente de todo tipo para salvar, aunque sea algunos, pero nosotros queremos salvarlos a todos y por eso nos hacemos o averiguamos sobre ellos para que ellos también tengan esa oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Así que resumiendo este subtítulo, ¿qué es lo primero que queremos averiguar? Hermano González. Queremos averiguar qué es lo que realmente creen las personas. Muy bien. Vamos con el siguiente subtítulo. ¿Qué les interesa? Párrafo 11, por favor. Hechos 14, 14 al 17 dice: Al enterarse, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa, se metieron corriendo entre la multitud y gritaron: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos humanos y tenemos las mismas debilidades que ustedes. Estamos predicándoles las buenas noticias para que abandonen esas cosas inútiles y se vuelvan al Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que cada nación siguiera su camino, aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Les dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. Pablo se fijaba en lo que les interesaba a sus oyentes y adaptaba su presentación. Por ejemplo, la multitud a la que predicó en Listra sabía poco o nada de las Escrituras, así que Pablo habló de cosas que le resultaban familiares, como las cosechas abundantes y la alegría de vivir. Usó palabras y ejemplos fáciles de entender. Muchas gracias. De acuerdo con Hechos 14, 14 al 17, ¿cómo predicó Pablo de manera atrayente a los habitantes de Listra? Hermana Bautista, por favor. Pues ya que estas personas tenían poco o ningún conocimiento de las Escrituras, Pablo decide decirles, como menciona el versículo 17, decirles de Jehová que es el Dios que les dio lluvias del cielo, cosechas abundantes, suficiente comida y llenó sus corazones de alegría, cosas que sin duda entenderían. Muy bien. Hermana González, Lidia. Y cuando vi este ejemplo de Pablo me hizo ver que también a veces nosotros nos podemos encontrar con personas que aun observando no sepamos qué es lo que creen o qué les interesa, pero aquí nos está dando un comodín, por decirlo así, nos está dando un ejemplo de cómo la creación o la felicidad son temas que siempre podemos tener en común para hablar a las personas. Qué bueno, muy bien, sí señor. Hermano Pineda. Y también es muy interesante que utilizó palabras fáciles de entender. Nosotros podemos tener mucho vocabulario teocrático, espiritual, pero las personas del territorio no lo tienen. Entonces sería bueno de utilizar palabras entendibles para que la persona nos pueda entender y ellos puedan ponerlo en práctica lo que les enseñamos. Gracias, muy bien. Hermana Fernández. Y también es interesante cómo Pablo empieza su mensaje, ¿no? Le dice, nosotros también somos humanos y tenemos las mismas debilidades que ustedes. Así que vemos que la humildad también es una cualidad que nos ayudará a presentar el mensaje de forma atrayente. Estupendo. Muy bien, magníficos comentarios. Pues vamos a leer el párrafo siguiente, el párrafo 12. Tratemos de saber lo que les interesa a las personas de nuestro territorio y adaptemos nuestra presentación. ¿Cómo podemos averiguar lo que le interesa a una persona al acercarnos a ella o en su casa? De nuevo, seamos observadores. Quizás esté trabajando en el jardín, leyendo un libro, reparando un vehículo o haciendo cualquier otra cosa. Si lo vemos apropiado, podemos empezar la conversación hablando de lo que está haciendo. Hasta la ropa de la persona nos puede decir algo sobre ella, su nacionalidad,
a qué se dedica o su equipo deportivo favorito. Un hermano llamado Gustavo dice: empecé una conversación con un joven de 19 años que llevaba en la camiseta la imagen de un cantante famoso. Le pregunté algo sobre su camiseta y me dijo por qué le gustaba a ese cantante. Aquella conversación resultó en un curso bíblico y el joven es ahora uno de nuestros hermanos. Pues veamos el párrafo 12, bajo la pregunta: ¿qué podemos hacer para averiguar lo que le interesa a una persona y adaptar nuestra presentación? Hermano Tisdale. Acabamos de analizar una ilustración y aquí también está enfatizando este punto de observar. Por ejemplo, ¿qué está haciendo? Trabajando en el jardín, en un libro, reparando su coche. Hay cosas así que podemos adaptar nuestra conversación, presentación para atraerles. Muy bien. Hermano Gallegos. Un ejemplo fue Jesús en Juan 4:7. Ahí vemos cómo él usó el agua para tener una conversación con la samaritana y vemos que usó chispa, usó imaginación, y es lo que también nosotros podemos hacer. Cuando vamos al territorio podemos ser observadores. Si vemos que en una casa hay un arbolito de naranja, por ejemplo, pues podemos hablarle de la religión a la persona para que vea la diferencia del que da fruto bueno y del que da fruto malo, por ejemplo. Por ejemplo, un buen ejemplo. Gracias, y gracias por recordarnos el ejemplo de Jesús ahí. Hermano García. Y me ha llamado la atención que incluso dice el párrafo que hasta la ropa de una persona puede decirnos mucho sobre su nacionalidad, su trabajo, y dice incluso el equipo deportivo favorito. Y es que quizá no sería descabellado pues poder hablar con una persona acerca del equipo que lleva en su camiseta o en su gorra, porque esto es lo que hizo un hermano, algo parecido, ¿no? Nuestro hermano Gustavo dice que una joven llevaba una imagen de un cantante famoso en su camiseta y nuestro hermano empezó la conversación hablando acerca de esta camiseta. La persona le explicó por qué le gustaba ese cantante, ya pudieron tener una conversación más profunda, presentar un curso bíblico y ahora es hermano nuestro. Muy bien. Hermano Bautista. Así que tenemos que tener muy claro lo que tiene que ser un inicio de conversación, que puede ser siendo observadores y hablándole de lo que tiene alrededor, a un tema de conversación. Luego no queremos hablar solo de eso. Nuestro objetivo es muy claro, tenemos un objetivo, que es hablarle de Jehová. Así que no dedicaremos mucho tiempo a hablar de esas cosas y nos iremos de la puerta sin haber hablado de Jehová siquiera. Gracias. Podemos echar un vistazo a la imagen que tenemos ahí. Y si antes hablamos de observador, ¿no? Ya vimos cosas que veríamos predicando, hablamos ahora de cómo podríamos adaptar nuestro mensaje, ¿no? O sea, habiendo observado, ¿por dónde podríamos entrar? Hermano Fernández. Pues en el caso de la primera imagen mencionábamos antes de que se ve desde fuera que es una casa muy cuidada, con muchas plantas, y vemos que precisamente el hermano parece que está adaptando su presentación. Si ampliamos la imagen parece que está usando el tratado Cómo ve el futuro, donde aparece una niña con una pequeña plantita en su mano, con una cara así de pensando qué puede pasar con toda la contaminación y cómo está este planeta. Pues a lo mejor es una imagen muy adecuada para esa puerta, incluso puede llevar a un tema de conversación que a la persona le interese. Muy bien. Mano Díaz. También vemos que la hermana que la acompaña, que posiblemente es su esposa, pues no está de stand-by, esperando a que su compañero hable y no haciendo nada, sino que se fija en su alrededor y se da cuenta de que hay una chica paseando a su mascota por la calle y ella se prepara rápidamente para poder le ofrece un tratado, porque seguramente esta chica pues no tiene mucho tiempo, pero no sencillamente está esperando a que pase algo, sino que está con una espera activa. Es verdad, muy bien. Tenemos varias casas en el territorio, ¿no? ¿Algún comentario sobre las distintas opciones? Hermano González, Jonathan. Bueno, en la segunda casa
pues parece que es un padre jugando con su hija. Parece que se están divirtiendo los dos, con lo cual podemos ver que es un padre cariñoso. Pues si viéramos que es una persona creyente, quizás podríamos poner una ilustración de Jehová o Dios como un padre cariñoso. Que cómo puede ser quizás, ¿no?, siendo un padre tan cariñoso y que se preocupará por sus hijos, que esté permitiendo el sufrimiento que pasemos. Y quizás eso le puede llamar la atención y escuchar el mensaje. Qué bueno, muy bien. Gracias. Hermano Mora. Y en la tercera puerta quizá podamos darles ese mensaje consolador de la palabra de Dios, ¿no? Con un mensaje como ¿por qué permite Dios el sufrimiento? O ¿de qué manera lo va a solucionar? Cierto. Gracias. Hermano Godoy. Y en la cuarta, donde vemos que vive alguien religioso, tal vez podemos establecer un terreno común con algún tratado como el del reino de Dios y a partir de ahí seguir con una conversación. Muy bien, magnífico. Recordando que es posible que durante la conversación nos demos cuenta de que hay que girar, porque ahora descubrimos que realmente le interesa otra cosa a la persona, ¿no? Habrá que adaptarlo. Muchas gracias. Vamos al párrafo siguiente, 13. Cuando le ofrezcamos a alguien un curso de la Biblia, hagámoslo de manera atractiva. Expliquémosle cómo le beneficia personalmente. Por ejemplo, una mujer que mostró interés hizo pasar a su casa a una hermana llamada Hester. Cuando la hermana vio en la pared un diploma que indicaba que la mujer era profesora de pedagogía, destacó que nosotros también enseñamos mediante cursos bíblicos y nuestras reuniones. La mujer aceptó estudiar la Biblia, fue a una reunión al día siguiente y poco después asistió a una asamblea de circuito. Al cabo de un año se bautizó. Preguntémonos, ¿qué les interesa a las personas a las que revisito? ¿Puedo explicarles de una forma atrayente en qué consiste nuestro programa de cursos bíblicos? Vale, pues ¿cómo podemos ofrecer un curso bíblico de forma atrayente? Hermana Pineda. Pues podemos explicarles cómo les va a beneficiar. Tenemos el ejemplo de Jesús en Juan, cuando él le dice a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, ¿no? Y la reacción de ella enseguida es responder, dame de esa agua. Así nosotros también, si les explicamos que les va a beneficiar el estudio, ellos ven que les atañe, que la información es útil, pues van a estar más dispuestos a escuchar. Muy bien. Hermana García, Karen. Sí, es importante hacer esto, ya que a la mayoría de las personas no les atrae la idea de sentarse cierto tiempo a la semana a estudiar, pero tal vez les podemos decir que hay muchos vídeos que nos ayudan a entender ciertas enseñanzas bíblicas, pero sobre todo hacerles ver cómo con ese estudio su vida puede cambiar a mejor, como ya les ha pasado a otras muchas personas. Correcto. Hermana Tisdale. Y vemos en la experiencia del párrafo una hermana que era observadora, que cuando vio en la pared un diploma que mostraba la mujer era profesora de pedagogía, entonces de inmediato ella dice, ofrecemos cursos bíblicos también, sí, enseñamos mediante cursos bíblicos en nuestras reuniones. Bueno, la señora estaba interesada y al final de la experiencia dice que se bautizó en solo un año, gracias que la hermana era observadora. Muy bien, muy bien. Hermano Pineda. Y al final del párrafo dice, ¿puede explicarles de una forma atrayente en qué consiste nuestro programa de cursos bíblicos? Tenemos una herramienta muy buena, ¿verdad? En el kit de enseñanza se dice que vale más un vídeo que 1000 palabras. Y tenemos ahí un vídeo cómo explica nuestros cursos bíblicos. Se explica dónde, cuándo podemos estudiar. También se explica que podemos sacar lecciones prácticas de su propia Biblia. Eso es una manera muy atrayente para que la persona pues empiece a estudiar. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Párrafo 14. Si hemos empezado un curso bíblico, preparémonos bien para cada sesión de estudio, teniendo en cuenta las circunstancias del estudiante y lo que le interesa. Pensemos en los textos que leeremos,
los vídeos que le enseñaremos y los ejemplos que usaremos para explicar las verdades bíblicas. Preguntémonos qué llamará la atención del estudiante y le llegará al corazón. En Albania, una mujer que estaba estudiando con una precursora llamada Flora afirmó: «No puedo aceptar la enseñanza de la resurrección». Flora no insistió en el asunto. Dice: «Me di cuenta de que ella primero necesitaba conocer al Dios que promete la resurrección». A partir de entonces, en cada sesión de estudio, Flora destacaba el amor, la sabiduría y el poder de Jehová. Con el tiempo, la mujer aceptó de buena gana esta enseñanza. Ahora sirve a Jehová con entusiasmo. Muchas gracias. ¿Cómo podemos adaptar el curso bíblico a cada estudiante? Hermano Mora. Por más que los manuales que utilicemos sean siempre los mismos, cada curso bíblico que damos tiene que ser diferente y personalizado. Por eso, como dice en el párrafo, tenemos que elegir muy bien, dependiendo de la persona a la que vayamos a hacerle el curso, los textos que vamos a leer, los vídeos que vamos a enseñar, las lecciones que le vamos a intentar introducir en el corazón para que pueda pues, meditar sobre ellas y aplicarlo en su vida. Gracias. Muy bien. Hermana Gutiérrez. También a veces, si a un estudiante le cuesta aceptar una enseñanza bíblica, pues insistir en el tema pues no ayuda. Como se ve en el párrafo, es mejor hacer como hizo esta hermana de Albania llamada Flora, que dice que se dio cuenta de que el estudiante le necesitaba conocer mejor a Jehová, ¿no? Y entonces en cada estudio lo que hacía era destacar el amor, la sabiduría y el poder de Jehová. Y ese amor que desarrolló esa persona fue lo que la motivó a aceptar esa enseñanza, incluso a llegar a Jehová, a servir a Jehová hoy día. Muy bien. Y de Proverbios 16:23, ¿qué lección extraemos? Hermano González. Bueno, pues ahí dice que el corazón del sabio le dará comprensión, perspicaz a su lengua y hace que sus palabras sean más convincentes, que es lo que nosotros queremos hacer, que nuestras palabras sean más convincentes, que lleguen a su corazón. Y claro, para eso a veces nos puede pasar, ¿no?, que pensemos, bueno, si yo es que el libro enseña, lo he estudiado tantas veces, he tenido tantos estudiantes, pero aquí podemos ver cómo eso no es suficiente. Cada estudio tenemos que prepararnos bien, pensar bien en nuestro estudiante y seguramente cada estudio va a ser diferente. Por eso no podemos confiarnos en la experiencia que tuviéramos de otros casos. Muy bien. ¿Alguien nos podría explicar un poquito? El texto habla de perspicacia. ¿Qué implica eso? ¿Ser perspicaces? Hermano Fernández. Pues quiere decir que va más allá, ¿no? Que no solamente ve lo obvio, sino que puede llegar a imaginar qué puede haber detrás de un comentario del estudiante, ¿no? Qué sentimientos puede tener, concepciones previas, creencias. Entonces, analizar todos esos factores que quizá no se vean a simple vista permitirá ahora, como dice Proverbios, hacer que las palabras sean más convincentes, ¿no? Y que de esa forma se pueda apelar al corazón. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues hemos visto cómo averiguar qué interesa a la persona y vamos con el tercer factor. Veámoslas como futuros discípulos. Párrafo 16. Hechos 17, 16 al 18 dice: Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí. Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a discutir con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Es cierto que los atenienses adoraban a dioses falsos, llevaban una vida inmoral y creían en filosofías paganas. Pero Pablo no los consideró un caso perdido ni dejó que sus insultos lo desanimaran. Él mismo se hizo cristiano, aunque había sido blasfemo, predicador, perseguidor e insolente. Tal como Jesús vio a Pablo como un futuro discípulo, así vio Pablo a la gente de Atenas, y no se equivocó. Muchas gracias, hermano Clavero. Gracias por leer el párrafo 15. Disculpad, había dicho yo el 16 antes, ¿no? 15. Según Hechos 17, 16 al 18, ¿qué costumbre de los atenienses molestaban a Pablo
pero ¿por qué no los consideró un caso perdido? Hermano Bautista. Pues el que adoraban a dioses falsos, llevaban una vida inmoral y creían en filosofías paganas, pero no los consideraba casos perdidos porque solo se tenía que mirar a él mismo y su pasado, y gracias a que Jesús le vio con buenos ojos pudo hacerse cristiano. Muy bien. Hermano Tisdale. Es de interés este 17, el versículo 16, la reacción de Pablo. Dice, él se indignó profundamente, enojado, pero él controló sus emociones. Y dice al siguiente punto en 17, así que se puso a razonar con la gente. Entonces, igual nosotros, a veces notamos algo, tal vez nuestro estudiante o alguien con quien estamos hablando, no, controlamos y razonamos con calma con la persona. Gracias, un interesante punto, muchas gracias. Hermana González, Lidia. Y al ver a las personas así como futuros discípulos hizo que no se equivocara, que tuviera éxito, porque en Hechos 17:34 dice que hubo hombres que aceptaron la verdad, como el ateniense Dionisio, y también entre ellos había otras personas que no eran de allí, pero que también aceptaron la verdad, como era Damaris. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por comentar bien los textos que tenemos ahí. Gracias. Párrafo, ahora sí, 16 y 17. En el siglo I, personas de toda clase llegaron a ser discípulos de Jesús. Cuando Pablo escribió a los cristianos que vivían en la ciudad griega de Corinto, dijo que algunos de ellos habían sido delincuentes y habían llevado vidas muy inmorales. Y luego añadió, pero han sido lavados. ¿Habríamos pensado que aquellas personas podían cambiar y hacerse discípulos? Hoy día, muchos están dispuestos a hacer los cambios necesarios para llegar a ser discípulos de Jesús. Por ejemplo, una precursora especial de Australia, llamada Yukina, pudo comprobar que cualquier persona puede aceptar el mensaje de la Biblia. Un día estaba en una agencia inmobiliaria y vio a una joven llena de tatuajes y con ropa muy holgada. Yukina recuerda, dudé por un momento en hablar con ella, pero cuando lo hice, descubrí que tenía tanto interés por la Biblia que algunos de sus tatuajes eran fragmentos de los Salmos. La joven empezó a estudiar la Biblia y a asistir a las reuniones. Bien, pues, ¿qué ejemplos demuestran que personas de toda clase pueden llegar a ser discípulos de Cristo? Hermana Bautista. Pues, por ejemplo, lo que ocurrió en el siglo I con muchas personas. En 1 Corintios 6, 9 al 11 encontramos una lista de características de personas tales como, menciona gente inmoral, personas adúlteras, ladrones, borrachos, etc. Pero al final en el versículo 11 dice que estas personas fueron lavadas, así que ellos pudieron llegar a ser discípulos de Jesús. Excelente, muy bien. Hermano García, David. E incluso en nuestros tiempos también tenemos muchos ejemplos. Puede ser que en nuestro caso sea uno, hermanos de la congregación. Tenemos una serie de artículos titulada La Biblia les cambió la vida, donde vemos personas que habían llevado vidas inmorales, violentas, muchos incluso acabaron en prisión, pero ellos pudieron conocer la verdad y el Espíritu Santo de Jehová, como mencionaba 1 Corintios 6:11, pues les hizo cambiar. Así que lo que debemos preguntarnos es cómo habríamos visto nosotros a estas personas, ¿no? Y ayudarles a hacer los cambios para ser discípulos de Jesús. Muy bien. La experiencia que tenemos ahí, hermano Barros. Sí, podría pasarnos a nosotros, como esta hermana de Australia, Yukina, que dudemos por un momento antes de entablar una conversación con alguien por su aspecto, quizá porque vemos que está llena de tatuajes o que tiene logos que de primera mano pues nos puedan incomodar, pero como dice esta hermana, descubrió que tenía interés al hablar con ella. Entonces nosotros, aunque veamos esa apariencia que nos puede chocar, aunque dudemos, si no nos retraemos de hablar con esta persona y introducirle las verdades bíblicas, podemos llegar a hacer que una persona conozca a Jehová e incluso llegue a ser su discípulo. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Párrafo 18, por favor.
¿Dijo Jesús que los campos estaban listos para la cosecha porque esperaba que la mayoría de las personas lo siguieran? No, para nada. Las Escrituras habían predicho que relativamente pocos pondrían su fe en él, y Jesús tenía el poder de leer los corazones. Aún así, les predicó con entusiasmo a todos, pero se centró en los pocos que creyeron en él. En nuestro caso, como no podemos leer los corazones, luchemos contra la tendencia a juzgar a una persona o el territorio. Más bien, veamos a las personas como futuros discípulos. Un misionero de Burkina Faso, llamado Mark, lo explica así. Las personas que creo que progresarán a menudo dejan de estudiar, pero las que creo que no llegarán muy lejos progresan muy bien. He aprendido que es mejor dejar que nos dirija el Espíritu de Jehová. ¿Por qué no debemos juzgar a las personas? Hermana García, Keren. Sí, no debemos juzgarlas simplemente porque no tenemos la capacidad de leer sus corazones. Entonces, si solamente nos dejamos llevar por su apariencia, lo más seguro es que nos equivoquemos. Por eso debemos ver a todas las personas como futuros discípulos. Muy bien. Hermano Mora. Y es que al final, como explica este hermano Mark, al final lo mejor siempre va a ser, antes que prejuzgar a las personas, dejar que Jehová sea quien nos guíe hacia las personas, porque Él es el que mejor sabe leer sus corazones y sabe si van a progresar o si no lo van a progresar, pero eso ya es dejarlo en manos de Él. Muy bien. Pues miramos un momentín la imagen que tenemos analizando y visto lo visto, la pregunta es, ¿dónde puede estar el futuro discípulo? ¿En qué casa? Hermano González. Pues no lo sabemos. Así que por eso lo bueno es predicarlas todas y que sea Jehová el que vaya guiando. Eso es, ¿eh? Menos el perro. En cualquier sitio podría estar el futuro discípulo, ¿eh? Muy bien, es una idea muy, muy animadora, ¿verdad? Párrafo 19. A primera vista, podría parecer que pocas personas del territorio son como el grano que está listo para la cosecha. Pero recordemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Los campos están blancos, es decir, listos para la cosecha. Las personas pueden cambiar y llegar a ser discípulos de Cristo. Para Jehová son cosas valiosas. Si las vemos como Jehová y como Jesús, trataremos de comprender sus circunstancias y lo que les interesa, y no las veremos como desconocidos, sino como nuestros futuros hermanos. Pues hemos tenido una magnífica lectura que agradecemos sinceramente de corazón. Muchas gracias, hermano Clavero. ¿Cómo debemos ver a las personas de nuestro territorio? Último párrafo. Hermano Martínez. Ageo, por inspiración, menciona que Jehová sacudiría a las naciones para sacar las cosas valiosas, lo mejor de ellas. Y nosotros podemos contribuir si nos esforzamos por comprender qué es lo que necesitan y ayudarles. Y si pensamos de esta forma, lograremos verlos como futuros hermanos. Muy bien. Gracias. Hermano Tisdale. Es lo que me llamó la atención de este texto que acaba de citar David, sacudiré. Es lo que está pasando en estos días. El mundo ha cambiado, las vidas han cambiado. Entonces es lo que estamos viendo en este momento. Personas han cambiado, están con más interés, quieren conversar. Nos anima mucho como Jehová está dirigiendo la obra. Qué verdad es esa, ¿eh? Muchas gracias por esa observación. ¿Valmora? Y quizá pensemos que no estamos teniendo resultado o que las cosas no van como nos gustaría, pero el esclavo nos pide que veamos el marco completo, ¿no? Y de hecho no hace falta más que ver los totales del año pasado. Más de 9,5 millones de cursos bíblicos dirigidos, más de 303.000 nuevos bautizados, o sea que el poder de Jehová sigue en acción, seguirá en acción y no podemos hacer nada para frenarlo, por eso hay que dejarse guiar por él. Muy bien. Bueno, pues estamos preparados para responder a las 3 preguntas finales, a modo de resumen, de repaso. ¿Cómo podemos imitar a Pablo? De las siguientes maneras. La primera, al adaptar nuestro mensaje a lo que creen las personas.
Hermana Fernández. Pues como hemos visto, no nos basaremos solamente en la religión con la que se identifican, sino que lo que queremos saber es lo que realmente creen ellas personalmente. De esta manera podremos adaptar nuestro mensaje para buscar un terreno común y que le resulte atrayente a la persona. Muy bien. ¿Cómo podemos imitar a Pablo al hablarles a las personas de temas que les interesan? Hermana González. Pues siendo observadores y ver qué temas les interesan y aunque digan que tengan una religión, pero intentar descubrir qué es lo que realmente creen. Muy bien. Hermano Díaz. También se mencionaba que intentáramos hablar de lo que están haciendo, porque es evidentemente una cosa que les está ocupando y tienen cierto grado de interés, ¿no? Entonces, como ha comentado Lidia, si las personas están haciendo algo, nos fijamos en qué hacen o en otras características y entonces adaptamos nuestro mensaje a lo que vemos que puede ser interesante para ellas. Muy bien. Y al ver a quienes predicamos como futuros discípulos, hermano Godoy. Pues no nos desanimaremos por sus costumbres o sus creencias, sino que les veremos como futuros hermanos. Eso es. Pues magníficos vuestros comentarios, de verdad que los agradecemos enormemente. Es un artículo muy animador que seguramente nos motiva a nosotros y motivará a los hermanos en todas las congregaciones a seguir predicando con un enfoque muy positivo. Decíamos, ¿cómo están los campos? Jesús dijo cómo, blancos, listos para la cosecha. ¿Cómo vemos los campos? Pues eso depende de cada uno. A partir de ahora, todos queremos ver a cada persona como un futuro hermano. Es decir, donde antes tal vez decíamos, qué persona tan fanática, o qué persona tan maleducada, o qué sucio. Tal vez mañana ese sea nuestro hermano. ¿Cómo lo ve Jehová? ¿Cómo lo vería Jesús? Como un futuro discípulo. Si los vemos así, nuestra predicación será más eficaz, seguramente conseguiremos más fruto y en cualquier caso siempre disfrutaremos más en nuestro ministerio. Gracias, de verdad, un placer dirigir la atalaya con vuestra ayuda. Vamos a concluir con una canción muy en consonancia con lo que hemos estudiado, la canción 57, con el título Predicamos a toda clase de personas. Y después el hermano Samuel Fernández concluirá con oración. Canción 57.